Cordial saludo, mi nombre es Miguel Andrés Bautista Gutiérrez, como aparece en mi cédula, pertenezco al grupo 34 de la materia computación gráfica. Para el día de hoy tenemos el paso 3.3 que dice realizar un video donde explica el código utilizado para la construcción de gráficas primitivas, líneas, círculos, polígonos e imagen acoplada. Entonces, para esto pues trabajé con Eclipse y lo que tenemos son estas cuatro códigos. Entonces, para líneas abrimos panel y abrimos ventana. Para la ventana, pues tenemos una ventana que tiene como nombre dibujando líneas Dubiel Bautista y va a ser de 340 por 440. ¿Qué nos abre esa ventana? Entonces, esa ventana lo que nos va a abrir es este dibujito, una brujita. Entonces, vamos a minimizar, pasamos a la clase, a la parte del panel y tenemos que lo primero que se hace, pues esto viene del paquete de interfaz 1, que es este. eh, y tenemos unas librerías que se importan para poder trabajar con líneas. Luego, vamos a abrir la imagen para ver qué fue lo que se hizo. Entonces, ahí está dibujando líneas Dubiel Bautista. Entonces, el método Pine recibe como parámetros un objeto de la clase Graphics, que la clase Graphics para el código que vamos a utilizar es el Graphics G y Graphics 2D que queda como G2. Listo, entonces creamos una variable local objeto G2 y la igualamos a la clase graphics G. Entonces graphics G2 igual a graphics G. Esto es para poder trabajar con las dos métodos, el graphics 2D y el graphics. Luego creamos líneas, pues instanciando la clase líneas y dándole los parámetros pues iniciales y finales que para nuestro caso sería X y Y, X y Y. Entonces, ¿cómo se hace una línea? Se definen, de, se definen utilizando un punto en X, un punto en y para un punto, una coordenada en X, una coordenada en Y para un punto y nuevamente una coordenada en X y una coordenada en Y para el otro punto. Y mediante estos métodos lo que hace es crearnos o generarnos una línea. En este momento pues solamente estamos creando la línea más no pintándola. Entonces creamos líneas para el sombrero, líneas para el cabello, pues yo lo hice de esa forma, para la luna, para el cabello, para la nariz, para el ojo izquierdo, ojo derecho, para la boca, el vestido, el brazo y mano izquierda, brazo y mano derecha, el palo izquierdo, la escoba, bueno, y en fin. Luego, el paso 3, contexto del conjunto de características especiales. Creamos unas características especiales que nos van a permitir, por ejemplo, en este caso, creamos un pincel y decimos que es de tamaño 2.0 de ancho. Y pues podemos ponerle un color que en este caso se puso de color negro. Para las líneas, solamente pues trabajamos con Draw, que lo que hace Draw es darnos un contorno, solamente un contorno. Con Fill nos da un relleno. Pero pues en este caso, como trabajé solamente con líneas, pues no hay forma pues como tal de dibujar. O podría pintar la línea de diferentes colores, pero no el relleno. Luego, pues dibujamos los objetos creados y pues para este dibujito lo utilicé 120 líneas. Listo. Esta parte sería la parte de las líneas. Vamos ahora a abrir la segunda parte que era la parte de los círculos. Entonces, vamos a los círculos. Para la parte de los círculos tenemos nuevamente dos clases, el panel y la ventana. La ventana que tiene nombre dibujando círculos Dubiel Bautista de 500 por 500. Si corremos este código, lo que nos va a hacer es presentarnos este muñequito, una abejita. Entonces esta abejita se hizo eh, por capas, donde primero lo primero que se hizo fue como tal el lápiz, luego las alitas, luego esta parte, luego los ojos. Entonces vamos a minimizar esto, vamos a la clase panel y nuevamente se importan unas librerías que pues son útiles ahí para nuestro código. Luego, nuevamente pues el método Pine recibe como parámetro un objeto de la clase graphics, Pine, o instanciamos la clase graphics. Luego, creamos la variable local G2 y igualamos la graphics 2 de G2 o sea, para poder utilizar las dos clases, la G2 y la G, la graphics y la graphics 2D y adicional un supermétodo que es el superpy, pues que nos da como otras funcionalidades especiales. Luego creamos los elementos necesarios para poder realizar el dibujo. Nuevamente vamos a subir el dibujito, vamos a hacerlo a un ladito.
Entonces, ¿qué hicimos con esto? Empezamos, por ejemplo, con el lápiz. El round rectangle es un rectángulo redondeado. Entonces, digamos que este es un rectángulo, esta parte, pero de acuerdo a unas especificaciones que son las siguientes, que digamos tomamos un eje de X, un eje en y sería esta parte, digamos, este cuadro de encima. Luego otra parte en X y otra parte en Y, que sería la parte de abajo, y nos genera un cuadro. Pero agregándole, como es un rectángulo o un rectángulo redondeado, le ponemos un cierto tamaño de un cierto tamaño y lo que va a hacer es redondearnos las esquinas, entonces por eso se ven redondas. Y luego, pues una sería el round rectángulo. Otra creamos con este ARC2D, arcos, y que estos pueden ser abiertos o cerrados. Para nuestro caso, pues son abiertos. Y entonces tenemos XY, un tamaño, un ancho y un alto, y el 120-120 nos da una orientación. Entonces, ese 120, por ejemplo, nos da esta orientación y empezamos pues creando estos arcos. Luego, igual rectángulos, arcos, polígonos. Pues había una parte, la punta del lápiz, que como tal es un polígono. Entonces, ¿qué hice? Crear un polígono, crear polígono para que me permitiera generar pues como tal un triángulo. ¿Cómo se hacen estos polígonos? Entonces, se define una variable de tipo entera o dos variables, una para el eje X, otra para el eje Y, y ponemos los puntos en X, los puntos en Y eso nos hace el triángulo. Igual, y luego pues la nombramos polígono 1 igual a new polígono, se evalúa en X, se evalúa en Y se define que tiene tres partes. Si tuviera cuatro, pues entonces habrían cuatro coordenadas acá, cuatro acá y cuatro acá. Luego, para las alas, utilizamos elipses. Elipses, pues eso es de Graphics 2D. Definimos esa variable que sea de tipo doble. Y igual, en X en X en Y, que eso sería más o menos, esta parte sería el XY1 y esta parte sería el XY2 o la segunda parte. Y empezamos a crearlas. Luego el cuerpo, la cola, y luego en el paso 3 dibujamos los objetos creados. Para esto, pues nuevamente, eh, por ejemplo, en este caso se definió el color, que para el lápiz, por ejemplo, este rosado es esta parte que está acá, cambiamos el color de la pluma y pintamos esa parte. Nuevamente cambiamos el color de la pluma en amarillo y pintamos esa parte. Y así sucesivamente pintamos la del lápiz, las alas, pintamos todo, pues esto va por capas y obtenemos esta imagen. Luego, vamos a cerrar esto, tendríamos los polígonos. Para la parte de los polígonos igual abrimos la ventana en esta parte después se definió de 540 por 540, dibujando polígonos Dubiel Bautista. Si la ejecutamos, eso es lo que nos va a decir, dibujando polígonos Dubiel Bautista y el tamaño. Lo que nos va a mostrar este código es esta cara de la cara de un panda. Entonces, vamos a minimizar, vamos al panel y nuevamente se importan unas librerías que se utilizan. El método Py nuevamente recibe el parámetro objeto de la clase graphics. Luego se llama el método Py de la superclase y se hace la igualación de las dos para poder utilizar las dos clases, la graphics 2D y la graphics normal. Y luego empezamos, subamos el dibujito, con pues creación de polígonos, que como tal, pues, ¿qué sería? Por ejemplo, un polígono sería esta orejita. Entonces, vamos, por ejemplo, vamos a la oreja izquierda, que dice que tiene cuatro partes. Entonces sería una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, y esta parte la rellena automáticamente el polígono. Entonces, para eso se define una variable de tipo entero, x valúes, por ejemplo, para esta oreja izquierda, que fue la 2, y el punto en X, el punto en Y, punto en X, punto en Y, punto en X, cuatro puntos en X, cuatro puntos en Y se evalúan y pues igual se ponen las cuatro partes que componen y eso nos da la cara, la orejita. Y así sucesivamente pues creamos la cabeza, las orejas, la oreja, la nariz, la boca. En esta parte pues para acá, para esta parte se utilizó una línea, eso ya se había visto en el primer tema.
Para la línea tenemos línea 2D, luego el mentón, bueno, todas las partes. Luego dibujamos los objetos, definimos como tal pues un pincel, el tamaño del pincel, el color del pincel y se dibuja. Y ese sería como tal. Luego, por último, utilizamos la imagen acoplada, imagen acoplada, de la cual se tuvo una imagen, un tamaño de 4x460, el nombre imagen acoplada. Si lo corremos, entonces nos va a mostrar esta imagen. Entonces, vamos al panel. En el panel igual nuevamente se importan unas librerías que se van a utilizar. El método Paint recibe nuevamente el parámetro objeto de la clase graphics. Creamos la variable local objeto G2 y la igualamos a graphic G para poder trabajar los dos, graphic 2D y graphic G. El método SuperPaint o la superclase SuperPaint. Luego empezamos creando los elementos necesarios para poder realizar el dibujo. Lo corremos hacia un ladito y empezamos con los ojos. Entonces en esta ya se utilizó todo lo que se utilizó anteriormente: elipses, round rectangles para el contorno de la cara y la nariz. El contorno de la cara pues es un círculo, un óvalo, pero pues de como se utiliza capa sobre capa, las capas ya empiezan a tapar lo que está por debajo. Polígonos, arcos, luego pues el cuello, la camisa, cejas, cabello, orejas, y arreglos como tal, fueron las líneas que tiene por ahí. Y después de que se crean, se pintan. Entonces ya empezamos el tema de pintar la imagen y pues obtenemos esto. Y pues eso sería todo. Y realmente pues se aprendió muchísimo sobre el tema de Java, y pues esto no lo había utilizado y pues muy agradecido. Muchísimas gracias.